Hola y bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. Brasil es el mayor productor y exportador de café del mundo. No en vano, el café fue uno de los responsables de la consolidación de la economía brasileña en siglos pasados. Hoy, sin embargo, las fincas cafetaleras del país se han visto afectadas por el conflicto en Europa debido al impacto en la importación de fertilizantes y la exportación de café. En esta edición de América Ahora conversaremos con analistas, granjeros y productores para entender cuáles son las preocupaciones de los cafetaleros brasileños. Posteriormente viajaremos al estado mexicano de Michoacán, una de las regiones con mayor biodiversidad del país. En lo que más profundo de sus bosques habita uno de los milagros de la naturaleza, la mariposa monarca. Les invitamos a conocer de la mano de residentes expertos en biodiversidad el proceso migratorio de la mariposa monarca, considerada uno de los fenómenos más espectaculares del reino animal. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. Los impactos del conflicto en Ucrania y del cambio climático en las producciones agrícolas en Brasil. La pandemia amenaza la economía de las ciudades mexicanas que dependen de la migración de las mariposas monarca. El conflicto en Ucrania, en Europa del Este, afecta a la producción y distribución de alimentos en el mundo desde febrero de este año. El impacto se siente principalmente en países que dependen de la agricultura para sus exportaciones, como es el caso de Brasil. El país latinoamericano es el mayor productor de café del mundo, pero los productores están preocupados por las consecuencias del conflicto. Además, las condiciones climáticas amenazan la producción agrícola de otros productos brasileños este año. Este aroma forma parte de la cultura brasileña desde varias décadas atrás. El famoso cafeciño, como dicen en Brasil, está presente en las ruedas de amigos, en las reuniones profesionales o en horarios de descanso. El café fue uno de los responsables de la consolidación de la economía brasileña en los pasados siglos. Los granos de las grandes haciendas son una parte esencial de las exportaciones del país latinoamericano, tan dependiente de los productos agrícolas. A agricultura, na realidade, a agropecuária, incluindo então tantas lavouras como a parte de... La agricultura o la ganadería es un sector importante para la economía brasileña. Podemos hablar sobre esto de acuerdo a diferentes dimensiones. Podemos referirnos en términos del PIB, cuánto genera para la economía brasileña. Además, la agricultura y ganadería son responsables de casi la mitad de nuestras exportaciones. Es decir, cuando pensamos en las transacciones de divisas a través de la balanza comercial, la agricultura y la ganadería tienen un papel relevante, representa casi la mayoría. Ou seja, quando a gente pensa em atração de divisas por meio de balança. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, las exportaciones de productos de la agroindustria brasileña alcanzaron el 50% del Producto Interno Bruto en el último mes de marzo. Las exportaciones más destacadas son los granos, principalmente el café, el maíz y la soja. Como destaca el profesor Serigati, además de contribuir a las ventas internacionales, los productos agrícolas son de gran importancia para el sector energético de Brasil. Vamos lembrar que 17% de toda a energia. Recordemos que el 17% de toda la energía, y aquí solo nos referimos a la energía eléctrica, también a la parte combustible, viene de la biomasa, con especial énfasis en la caña de azúcar que produce nuestro etanol. Y para los granos, la soja produce biodiesel y el maíz produce etanol. Entre todos estos productos, el café tiene el mayor peso para la historia económica del país latinoamericano. Brasil es el mayor exportador de café del mundo y así ha sido desde finales del siglo pasado. La exportación de café forma parte de la cultura brasileña y es parte de la tradición de Brasil. Evidentemente, Brasil trata de mantener este liderazgo, no solamente en la Organización Internacional del Café, sino también en los principales mercados cafetaleros.
La economía cafetera ha acelerado el desarrollo de Brasil, tanto en términos de infraestructura como revitalizando importantes centros urbanos desde el año 1825, cuando comenzó a entrar en el comercio internacional. Na realidade, a indústria brasileira, ela nasce. En realidad, la industria brasileña nació precisamente porque fue financiada por el excedente de las exportaciones de café, o parece que serían precisamente las exportaciones las que permitirían el financiamiento de la naciente industria brasileña. De hecho, cuando miramos la economía brasileña, incluida la parte industrial, vemos que nació de las condiciones permitidas para el café nacional. Permitidas, criadas pela cafeicultura nacional. La economía cafetera se instaló principalmente en los estados de Minas Gerais y São Paulo, que hoy representan la región económicamente más próspera de Brasil. Porque fue justamente el principal estado productor de café. Porque era precisamente el principal estado productor de café, y para que se pudiera transportar esa producción se construyeron las vías férreas. Ya había una infraestructura en el estado de São Paulo. Como resultado, esta fue la región brasileña donde la industria encontró las mejores condiciones para instalarse y crecer. Según datos de la Confederación de Agricultura y Ganadería, Brasil fue responsable de exportar alrededor del 32% del café mundial en los últimos 2 años. Además de ser el principal exportador de café del planeta, el país latinoamericano es el segundo mayor consumidor de café del mundo. Por esto es normal ver gente reunida alrededor de las tazas de cafeciño. Otra imagen común en Brasil es la de los pequeños pueblos y familias del interior que tienen al café como medio de supervivencia. Leandro empezó a trabajar en las haciendas de café a la edad de 10 años. Sus padres producen café desde la década de los 80. Mi abuela decía que mi papá nació debajo de un cafeto. Comenzó a plantar después de que tuvo cierta edad y luego seguimos trabajando hasta el día de hoy. Eso es lo que nos sostiene, y no solo nosotros, sino que también genera empleo para muchas otras familias. El café para nós é vida, é importante. La historia de estos árboles forma parte de la historia de Brasil, pero aún con toda su fuerza y tradición histórica, este año el café se enfrenta a delicados problemas. Y uno de ellos no está aquí, está al otro lado del mundo, en Europa. Uno de los principales problemas tiene que ver con un producto importado fundamental para el crecimiento de la producción cafetalera, los fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias que se aplican al suelo o a los tejidos de las plantas para proporcionar uno o más nutrientes esenciales para el crecimiento de los vegetales. La mayoría de estas sustancias utilizadas en las plantaciones en Brasil proviene de Europa del Este. O Brasil é dos grandes importadores de fertilizantes do mundo. Brasil es uno de los mayores importadores de fertilizantes del mundo. Uno de los secretos de la productividad brasileña es precisamente el gran volumen de fertilizantes utilizados para corregir el suelo y aumentar la productividad de las agriculturas brasileñas. El 85% de estos fertilizantes provienen de la región de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es interrumpir el flujo de suministro de estos fertilizantes en Brasil. Atrapalhar o fluxo de fornecimento desses fertilizantes para o Brasil. El conflicto en Europa ha generado una serie de situaciones en el comercio internacional, incluido el aumento de los precios de los productos básicos y el cambio de las cadenas de distribución de productos. Y esto ha afectado a las fincas cafetaleras brasileñas, tanto en la importación de fertilizantes como en la exportación de café. Básicamente, los caficultores de Brasil tienen dos preocupaciones: si habrá suficiente fertilizante para la próxima cosecha y a qué precio llegará la sustancia al mercado brasileño. Esta hacienda del interior de São Paulo, que tiene 7 millones de cafetos, se vio obligada a tomar medidas para que los problemas en Europa no afecten la producción de este año. Los productores anticiparon la compra de fertilizantes para poder atender a clientes en más de 15 países, un costo que no estaba programado. Tuvimos que anticiparnos, comprar el 50% de los insumos para hacer la cosecha, que siempre compramos en 3 partes, pero tuvimos que hacer la primera compra de unas 700 toneladas. El director ejecutivo de la Hacienda de Exportación explica que el costo de los fertilizantes se ha incrementado desde el inicio del conflicto en Europa, a fines de febrero.
Esto reduce en gran medida la rentabilidad del negocio. Estamos viendo que los costos de los insumos se han duplicado o triplicado y esto tiene un impacto muy grande en los costos. Então isso tem impacto muito grande nos custos. Otras áreas de la agricultura brasileña también enfrentan problemas con las importaciones. Un ejemplo es el maíz, que en diciembre del año pasado fue el segundo producto más exportado por la industria de Brasil. Desde febrero, el productor de maíz, Wilson García, ha estado inseguro sobre el suministro de fertilizantes. A preocupação foi muito grande. O medo de faltar produto, né? El miedo a quedarse sin producto, a quedarse sin fertilizante, principalmente cloruro de potasio, que viene mucho de Rusia. Entonces estamos en duda. ¿Debemos anticiparnos a las compras o no? Y los costes se han disparado. Pero el conflicto en Europa no es el único factor que impacta a la agricultura brasileña este año. Los problemas climáticos combinados con el aumento en los precios del diésel tienen un impacto negativo en la producción. El año pasado, las regiones productoras de café de Sao Paulo y Minas Gerais sufrieron una severa sequía. En consecuencia, la producción y las exportaciones se vieron afectadas. Como se não bastasse, no mês de julho e no início do mês de agosto... Por si fuera poco, en julio y agosto pasamos por 3 fuertes heladas que azotaron el café de Minas Gerais y Sao Paulo. Resultado, un cafetal que ya sufría por la falta de lluvias tuvo que incorporar más a este choque climático. De todos modos, tuvimos una reducción en la productividad de estos cafetales. Producimos un volumen de café menor al que habíamos imaginado antes, al inicio de la cosecha. Consecuencia de esto, dado que somos un proveedor importante para el resto del mundo, el precio del café, por ejemplo, en Nueva York, empezó a operar a precios más altos. La hacienda de Leandro perdió el 80% de los productos el año pasado y este año, debido a las alteraciones climáticas. Tuvimos un problema con el clima. Hubo falta de lluvia el año pasado que dificultó la cosecha de este año. Y hubo granizo, lo que nos hizo perder el 80% de la cosecha. Perdimos alrededor de 3.000 sacos de café. Una pérdida, podemos decir, de 3,5 millones de reales. Para el especialista en comercio internacional, los problemas climáticos cada vez más están afectando la producción de café en Brasil. Al mismo tiempo, la necesidad de nuevos territorios, nuevas inversiones y nuevas técnicas han encarecido la producción de café. Esto ha afectado al costo de las exportaciones y la propia competitividad del café brasileño frente a las nuevas áreas productoras del mundo. Según el Consejo Brasileño de Exportadores de Café, las exportaciones del producto en abril cayeron alrededor de un 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Todos estos factores generan imprevisibilidad para la agricultura brasileña, especialmente en la segunda mitad del año, y obligan a los agricultores a pensar en diferentes estrategias para preservar la cultura económica de Brasil. Si continúa un conflicto, el conflicto continúa, pero ¿se normalizará el flujo de importación de fertilizantes? ¿Habrá algún impedimento? La idea es que si este conflicto no se resuelve para la segunda mitad del año, podemos tener un escenario igual o incluso peor que el año anterior, lo cual tiene un factor más a tener en cuenta, que es precisamente la guerra. El café para nosotros es vida, todo lo que tenemos y lo que hemos adquirido fue gracias al café. ¿Qué vamos a hacer? Oraremos y lo conquistaremos de nuevo. A medida que la pandemia continúa arrasando en todo el mundo, la naturaleza al parecer no ha notado mucha diferencia. Uno de los fenómenos que se ha mantenido sin alternaciones es el de las migraciones. Y si hablamos de ellas, probablemente ninguna sea más impresionante en América del Norte que la de la mariposa monarca. Sin embargo, un nuevo peligro amenaza a los bosques que adopta esta especie como destino final, ubicados en México. El estado mexicano de Michoacán es una de las regiones que cuenta con la mayor biodiversidad del país. Ubicado en el oeste de México, entre las montañas selváticas del sur y las llanuras desérticas del norte, se encuentra en un punto geográfico único.
Tierra de volcanes y manantiales naturales, de costas del Pacífico infinitas y onduladas colinas boscosas. En lo más profundo de estos bosques habita uno de los milagros de la naturaleza, la mariposa monarca. En este lugar pasan los periodos de invernación millones de mariposas de esta especie única. Y mientras los humanos continuamos sumidos en la agitación provocada por la pandemia de COVID-19, la naturaleza permanece aquí imperturbable. Pero mientras estas mariposas prosperan, su hábitat está siendo destruido y se están sacrificando vidas humanas en el proceso. La mariposa monarca es uno de los fenómenos más espectaculares del reino animal. Cada año, estos insectos que pesan solo medio gramo emprenden una migración de 5.000 kilómetros, con origen en sus zonas de alimentación de verano en Canadá y destino en los bosques del centro de México. Cada octubre llegan a estas espesuras del estado de Michoacán y en primavera emprenden de nuevo su vuelo hacia el norte, pero ninguna realiza el trayecto completo de ida y vuelta. Con cada parada, las mariposas ponen sus huevos y perecen, dejando que la próxima generación de orugas alcance la edad adulta y continúe la siguiente etapa del viaje. En el transcurso de un año, 4 generaciones distintas de mariposas completan el ciclo de migración. Lo más asombroso es que, 3 generaciones después de que unas mariposas pasasen el invierno en México, sus bisnietos logran migrar 5.000 kilómetros desde Canadá para llegar exactamente a la misma área del bosque en la que aquellas residieron. ¿Cómo lo hicieron? Felipe Martínez es el director de la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca. Existen términos biológicos y cuestiones de investigación que definen que la mariposa monarca pudiera tener genéticamente establecido el cómo regresar a las áreas donde pasan el invierno. Algunas otras teorías nos indican que se orientan a través del sol, algunas otras a través de los macizos montañosos y algunas otras investigaciones denotan que una vez que la mariposa monarca se establece en estos bosques, pues todos aquellos cadáveres que quedan impresos en estos bosques pues están secretando, dejando una serie de sustancias químicas que de alguna manera van a servir como orientadores para las futuras generaciones. Independientemente de cómo lo hagan, siguen siendo uno de los grandes misterios naturales del planeta. Durante la pandemia, tan devastadora para la población humana mundial, las monarcas prosperaron. Abel Cruz es el presidente del Comité de la Reserva de la Mariposa Monarca El Rosario. Pues la naturaleza sigue, yo creo que ahí no hay mucha afectación, al contrario, como que ha ayudado a que esto se conserve más, porque entre mayor afluencia turística haya, como que hay mayor impacto en cuestión de la vegetación, entonces el ruido también como que es algo molesto para la mariposa y al no haber tanto ruido de personas y eso como que ha ayudado también, entonces yo creo que salió beneficiada por ese lado lo que es la mariposa monarca. El comportamiento de la mariposa es muy distinto a otros años. En la localidad de Angangueo, en el corazón de la Reserva de la Mariposa Monarca, la alcaldesa María Hilda Domínguez fue testigo de un cambio en el comportamiento de las mariposas. Era una cosa bonita aquí en la parte de abajo. Toda la mariposa. Aquí. Como años atrás no se había visto. Llega la mariposa allá, al palo, al árbol. Ahí se planta. Pero en estos días se bajaba. Andaba aquí como de visita y se regresaba. Una cosa bonita. Sin embargo, mientras las monarcas prosperan gracias a la ausencia de viajeros, los locales no han dejado de luchar. Esta región de México depende casi por completo del turismo, tanto nacional como internacional. Y desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, este ha sido inexistente. Isabel López es la presidenta de la Asociación de Turismo Local. 2020, difícil, bastante difícil. Estábamos justamente terminando la temporada de la mariposa monarca y de repente pues se viene lo de la pandemia, cierran el santuario. Durante la temporada alta de turismo, que suele durar 3 meses, en un día normal, alrededor de 2.500 visitantes se acercan a ver las mariposas. En 2020, apenas 200 turistas diarios visitaban la localidad.
Ha sido muy difícil también para la gente que trabaja en los santuarios, con miedo, yo creo que la mayoría, y sin embargo, pues también con la necesidad de poder obtener ingresos. En Ocampo, pueblo construido sobre el turismo de la mariposa monarca y que ha llegado a ser el principal asentamiento urbano de la reserva, las calles están irreconocibles. Ahí ve cómo están las calles todas solas. No tienen, simplemente los comerciantes pues no venden, su fruta se les echa a perder y pues todos estamos para abajo, no alcanza, no hay trabajo. En Angangueo, las autoridades luchan por mantener el ánimo arriba. No hemos tenido algunas alternativas, de hecho, pues muy carentemente también, porque desafortunadamente pues nos han también golpeado tanto de que el recurso que llega para el municipio, en lugar de ser más, es menos. Entonces, pues a pesar de eso, hemos salido adelante. En la ciudad apenas hay viajeros internacionales. Matt Ross, oriundo de Vancouver, dirige Borders on Budgets, un canal de YouTube dedicado a viajes económicos. Al no poder regresar a Canadá debido a la suspensión de vuelos desde México, ha sido testigo de las penurias que está pasando el país. Allá donde he ido en México, en muchos de los hoteles he sido uno de los pocos huéspedes. He visto que la capacidad de los mismos ronda el 10%. De hecho, creo que puede que sea hasta una cifra elevada. Aquí estoy en Angangueo, como el único huésped de lo que es un buen hotel para esta ciudad. No han tenido ningún otro visitante los últimos 4 o 5 días. Matt dirige un canal en el que le muestra a la gente cómo viajar al extranjero con solo $30 estadounidenses al día. Evidentemente, no es la clase de turista que puede resultar un salvador económico para estas comunidades tan afectadas. Como viajero experimentado, me sorprende no poder sentir las vibraciones que normalmente aportan al ambiente los lugareños y otros viajeros en los pocos espacios que están abiertos para los turistas. Aún dadas las circunstancias, sin el turismo y los ingresos que genera, la población humana local ha encontrado otras formas de ganarse la vida. Y una vez más, tiene un alto coste para el hábitat natural. Siempre va a haber quien le apueste a la ecología, pero hay otras personas que no se preocupan tanto por eso, sino por su beneficio personal. Pues por ahí cuentan que sí, pues ya ven uno en la noche, que uno ya de viejo que se va a levantar, pero dicen que pues, en la noche por allá andan los que se meten por ahí en los montes a robar. Puro pino, cedro, oyamel. El encino había, pero ahorita ya se acabó todo eso, ya no hay. No, ya no hay monte como antes, ahorita ya no, ya es puro renuevo, ya pura latita ya. La tala ilegal es un problema en esta región. Los bosques vírgenes están poblados por árboles centenarios, cuya hermosa madera se vende a un precio desorbitado en el mercado negro. Y los ejemplares más valiosos, el abeto de oyamel, precisamente los mismos árboles de los que dependen las mariposas monarca. Michoacán es también el principal exportador mundial de aguacates y se queman secciones enteras de bosques para hacer más espacio para los huertos. Y eso está afectando más que a las mariposas. También está costando vidas humanas. Porque al momento de que están tirando los árboles de pino y oyamel, se nos está secando el agua. No hay agua. Y pues como todos sabemos, el aguacate es más caliente, como que reseca más la tierra. Entonces, eso nos está afectando a todos, no solamente a unos cuantos, a todos, a la mayoría, porque nos estamos quedando sin agua. Rebeca Valencia es la viuda de Homero Gómez, un activista medioambiental. Voz líder en la lucha por la preservación del medio ambiente en esta región, a principios de 2020, Homero desapareció en circunstancias misteriosas. Homero era un activista muy apasionado por su trabajo. A él le encantaba cuidar los bosques, tanto con la mariposa monarca, era su pasión, su vida. En ningún momento nos imaginamos
el peligro que corría al hacer este tipo de trabajo. Rebeca se ha quedado sola para cuidar de sus 3 hijos. El trabajo que hacía él para proteger a la mariposa monarca, porque él denunciaba la tala clandestina. Hubo ocasiones en que sí agarraron a las personas que estaban tirando el árbol, y pues eso se les molestó a ciertas personas y le costó la vida a mi marido. En enero de 2020 se informó a la policía de la desaparición de Homero Gómez. No, él era mi hermano mayor, él tenía 50 años cuando falleció. Juan Gómez es el hermano menor de Homero. El día él estuvo aquí trabajando, aquí en el santuario, el día que desapareció, y había un evento en la cabecera municipal de aquí de Ocampo. Siempre se organiza la feria del 6 de enero, entonces era el cierre, ese día era el cierre 13 de enero. Ese día él recibió muchas llamadas, como presionándolo o exigiendo que bajara a Ocampo. Entonces él acudió a la fiesta y pues a otro día pues nos dimos cuenta que no llegó a la casa y ya empezamos en su búsqueda. Había llegado y nos empezamos a movilizar, a preguntar al mismo santuario, a la gente que estuvo ahí, si él había regresado, si lo habían visto. Nadie nos daba, nadie. Anduvimos preguntando por todos lados, en Ocampo, y nadie nos daba razón. Tras días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Homero. Realmente duramos 15 días buscándolo, hasta el 29 de enero fue cuando lo encontramos. Desafortunadamente sin vida ya. Estaba en una olla, en una noria, que estaba a cielo abierto, y ahí estaba, ahí lo encontramos. Ahí de la localidad del Soldado, ahí mismo, cerca de donde fue la fiesta. La muerte de Homero y la consiguiente impunidad de quien lo asesinase han demostrado el miedo que existe en esta región. Los talamontes tienen como una asociación, un grupo. Ellos se defienden. Así como la delincuencia organizada, así están organizados ellos. Porque la gente tiene miedo a hablar. La verdad tiene miedo. Yo les soy sincera, hay ocasiones en que pues da miedo, o sea, sinceramente da miedo, porque pues esas personas yo no sé cómo reaccionen, la verdad. Pero pues es que también, si uno se queda callado, nunca van a hacer nada. En cuanto al futuro, sin Homero, las mariposas monarca y el entorno del que dependen necesitarán un nuevo defensor. Me gustaría que se siguiera haciendo, que hubiera una persona que lo siguiera haciendo, que no tuviera miedo, porque pues él prácticamente no les demostraba el miedo a nadie. Ojalá y haya una persona que sí quiera hacerlo, porque a como veo las cosas, no va a haber una persona que lo defienda. Mientras el mundo se confinaba para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la naturaleza apenas lo percibió. A medida que los seres humanos rompían sus hábitos y ponían sus vidas en pausa, el mundo natural se encargaba de recordarnos su presencia. El canto de los pájaros se escucha con frecuencia en nuestras ciudades. Disminuyó la contaminación del aire urbano. Y aquí, en México, las mariposas monarca han florecido, dejando lecciones para adoptar en una era pospandémica. Sí, sin duda alguna, creo que la naturaleza también hoy en día nos está dando una lección. Creo que nos está pidiendo a gritos que cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta, porque a final de cuentas pudiera ser que el origen de este tipo de pandemias tenga que ver con la degradación de nuestros propios recursos naturales. Y en este sentido, creo que estamos muy a tiempo para cambiar este tipo de situaciones y ojalá que aprendamos la lección. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.